¿Está por comenzar la Tercera Guerra Mundial? Esa es la pregunta que millones de personas se están haciendo en este momento. No solo analistas políticos, no solo periodistas, sino cristianos alrededor del mundo que miran las noticias, ven el aumento de conflictos y se preguntan, ¿esto tiene que ver con las profecías bíblicas? ¿Acaso Isaías y Apocalipsis ya nos advirtieron sobre un escenario como el que estamos viendo hoy? Hoy quiero que, juntos, calmadamente, sin sensacionalismo, abramos la Biblia y miremos qué dice la palabra de Dios sobre guerras globales, sobre conflictos entre naciones, y cómo todo esto se conecta con el tiempo final. No para asustarnos, sino para despertar, para entender, para prepararnos espiritualmente. Porque la verdadera pregunta no es solo si viene una tercera guerra mundial, la verdadera pregunta es, ¿cómo está tu vida delante de Dios si esos tiempos llegan en nuestra generación? Quiero invitarte a que te quedes hasta el final de este estudio, porque vamos a hacer 3 cosas muy importantes. Primero, vamos a mirar qué dijo Jesús sobre guerras y rumores de guerras. Segundo, vamos a ver qué anunciaron los profetas, especialmente Isaías, sobre conflictos de escala mundial. Y tercero, vamos a conectar estas profecías con el libro de Apocalipsis, donde se habla de juicios, alianzas, poder global y una guerra que sí va a ser verdaderamente mundial, la del tiempo del fin. Así que toma tu Biblia, si puedes sube un poco el volumen, concéntrate, apaga un momento las distracciones, y pide al Espíritu Santo que te guíe en este estudio. Vamos a comenzar con las palabras de Jesús en Mateo 24. Jesús está sentado en el Monte de los Olivos, sus discípulos le preguntan por las señales del fin, y él responde con una lista muy clara. En Mateo 24, 6 al 7 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Quiero que notes 2 cosas. Primero, Jesús no dice tal vez habrá guerras. Él dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Es seguro. Forma parte del panorama del tiempo del fin. Segundo, él aclara, pero aún no es el fin. Es decir, las guerras, por sí solas, no significan que el fin ya llegó, sino que son parte de un proceso, de un escenario que se va formando. Entonces, cuando tú ves hoy conflictos como el de Ucrania y Rusia, tensiones en Medio Oriente, amenazas en Asia, carreras armamentistas, eso no debe sorprender al cristiano informado. Jesús ya lo dijo. El mundo se movería en esa dirección. Ahora, la gran pregunta es, ¿esa posible tercera guerra mundial que muchos temen, es la guerra del tiempo final que la Biblia anuncia? ¿O sería una antesala, un escenario previo? Para responder eso, necesitamos ir al Antiguo Testamento, a uno de los profetas más importantes, Isaías. Isaías vivió en tiempos de crisis, de amenazas militares, de imperios que se levantaban y caían. Y en medio de ese contexto, Dios le dio visiones que iban mucho más allá de su época, visiones que apuntaban al día de Jehová, al tiempo del fin, a juicio sobre las naciones. En Isaías 2:2 al 4 leemos algo impresionante. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Fíjate, Isaías habla de lo postrero de los tiempos, es decir, del tiempo final. Y describe un futuro donde las naciones ya no se entrenan para la guerra. Eso significa que antes de ese momento, las naciones sí se entrenan, sí se arman, sí se preparan. Y eso es exactamente lo que vemos hoy, países aumentando presupuestos militares, desarrollando armas cada vez más destructivas, alianzas militares tensas. Ese versículo nos da una clave, la historia humana culmina en una etapa donde Dios pone fin a la guerra. Pero antes de eso, la guerra será parte del escenario, e incluso podría alcanzar un nivel global que el mundo nunca ha visto. Ahora, avancemos a Isaías 13. Este capítulo es muy fuerte, es un anuncio de juicio sobre Babilonia, pero como ocurre con muchas profecías, tiene un doble enfoque, habla de una realidad histórica y al mismo tiempo apunta a un juicio final. En Isaías 13, 4 al 5 leemos, estruendo de muchedumbres en los montes, como de mucho pueblo,
estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Quiero que veas las palabras, reinos, naciones reunidas, vienen de lejana tierra, para destruir toda la tierra. Esto ya no suena a un pequeño conflicto regional. Esto suena a algo global, masivo, donde naciones de distintos lugares se congregan, y Dios mismo permite que esa guerra sea un instrumento de juicio. ¿Te das cuenta? La Biblia sí contempla la idea de un conflicto de escala mundial. Así que la idea de una tercera guerra mundial no es solo producto del cine o de los analistas políticos, es un escenario perfectamente compatible con la escatología bíblica. Ahora bien, no quiero que malinterpretes esto. No estoy diciendo, el pasaje de Isaías 13 es exactamente la tercera guerra mundial y ya comenzó. Eso sería irresponsable. Lo que sí estamos viendo es que la Biblia describe patrones, alianzas, naciones reunidas, juicios globales, y una humanidad que camina hacia un clímax de la historia. Para entender mejor ese clímax, debemos ir a Apocalipsis. Ahí encontramos descripciones que no podemos ignorar cuando hablamos de guerra global. En Apocalipsis 6, cuando se abren los sellos, aparece el caballo rojo, símbolo de guerra. Apocalipsis 6:4 dice, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Te das cuenta? Quitar de la tierra la paz. No dice de un país, no dice de una región, dice de la tierra. Un conflicto que afecta la paz global. En un mundo interconectado, una gran guerra ya no sería local, tocaría la economía, la política y la seguridad de todos. Más adelante, en Apocalipsis 16, encontramos las famosas copas de la ira de Dios. Y en el versículo 14 leemos, son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí tienes otra vez el concepto de reyes de toda la tierra, en todo el mundo, reunidos a una batalla. Y el versículo 16 menciona el nombre simbólico de ese escenario, Armagedón. Armagedón no es solo una película de Hollywood. Es un concepto bíblico que representa el clímax de la rebelión humana contra Dios, donde los poderes políticos, militares y espirituales se unen bajo la influencia del enemigo para enfrentar a Dios mismo. Esa sí es la verdadera guerra mundial final. Entonces, ¿dónde entra la posible tercera guerra mundial de la que tantos hablan hoy? Podríamos entenderla de dos maneras. Una, como parte del proceso profético, una gran guerra que reacomoda el mapa, acelera la creación de estructuras globales de poder, y prepara el escenario para el gobierno del anticristo. 2. Como un preludio, un ensayo general, donde la humanidad llega al borde del abismo y muestra hasta dónde puede llegar cuando se aleja de Dios. Pero hay algo muy importante. Apocalipsis deja claro que el control último no lo tienen los políticos, ni las potencias, ni las armas nucleares. Lo tiene Dios. Nada se le escapa. En Apocalipsis 17:17 leemos, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Eso significa que incluso cuando los reyes de la tierra toman decisiones egoístas, ambiciosas o violentas, Dios sigue teniendo el control del plan final. Y aquí es donde quiero hacer una pausa pastoral contigo. Tal vez tú miras las noticias y sientes miedo. Tal vez has pensado, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué pasa si estalla una guerra grande? ¿Qué va a pasar con la economía, con el trabajo, con la seguridad? Es natural sentir inquietud, pero la respuesta bíblica no es pánico, sino confianza activa. Jesús, después de hablar de guerras, de terremotos, de hambres y pestes, dijo en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso es clave. El mundo ve caos, el creyente ve señales. El mundo ve fin, el creyente ve cumplimiento. El mundo ve miedo, el creyente ve oportunidad para predicar, para arrepentirse, para santificarse, para depender más de Dios.
Volvamos un momento al tema de Isaías. Hay un texto que nos da mucho consuelo en medio de todo esto. Isaías 26, 3 dice, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Fíjate, mientras las naciones se inquietan, mientras los gobiernos se arman, mientras el mundo habla de guerra, Dios promete completa paz a los que confían en Él. Eso no significa que Dios nos promete ausencia total de problemas, sino paz en medio de ellos. Salom interior en medio del ruido exterior. Quiero que ahora miremos una conexión más directa entre las profecías y los reinos de la tierra. En Daniel, especialmente en el capítulo 2 y el 7, se presentan 4 grandes reinos que se suceden en la historia y luego aparece un reino eterno que nunca será destruido. Daniel 2:44 dice, «Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo». Ese reino es el reino de Cristo. Eso nos recuerda que todas las potencias, por muy grandes que parezcan, por muy amenazantes que sean, tienen fecha de caducidad. Ningún imperio es eterno. Ningún sistema político es definitivo. Solo el reino de Dios permanece para siempre. Por eso, más importante que saber si la Tercera Guerra Mundial va a estallar en 1, 5 o 10 años, es saber si tú ya perteneces a ese reino que no puede ser conmovido. Porque si tu vida está escondida en Cristo, tu futuro eterno está seguro, aunque el mundo tiemble. Antes de ir cerrando, quiero dejarte 3 aplicaciones prácticas frente a todo este panorama profético. Primero, vigila, pero no te obsesiones. Jesús dijo: velad, no entreténganse con teorías. Está bien informarse, está bien analizar a la luz de la Biblia, pero cuidado con vivir consumido por las noticias, por el miedo o por la curiosidad malsana. El enemigo puede usar incluso el tema profético para distraerte de lo más importante: tu relación personal con Dios, tu obediencia diaria, tu amor por el prójimo. Segundo, usa este tiempo para compartir a Cristo. Muchas personas hoy tienen miedo real del futuro. Hablan de guerra, de crisis, de colapso. Ese miedo puede ser la puerta para hablarles de la esperanza del Evangelio. Mientras el mundo dice no hay salida, tú puedes decir si hay una roca firme en medio de la tormenta, y se llama Jesús. Tercero, examina tu corazón. Si de verdad crees que estamos en los últimos tiempos, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Hay pecados que estás tolerando? ¿Hay reconciliaciones pendientes que has postergado? ¿Hay llamados de Dios que has ignorado? La profecía bíblica no se nos dio para satisfacer curiosidad, sino para producir santidad. Segunda de Pedro 3:11 lo dice claramente: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todo lo que conocemos un día se va a sacudir, ¿no te parece sabio invertir tu vida en lo que es eterno? Quiero terminar con una imagen. Imagina que la historia humana es un gran escenario teatral. Los actores entran y salen: reyes, presidentes, generales, ideologías, guerras, tratados de paz. En cierto momento, parece que el caos domina la obra. Pero detrás del telón hay un director soberano que no ha perdido el control del guión ni un solo segundo. Ese director es Dios. Y Él ya nos adelantó el final de la obra en su palabra. En ese final, Apocalipsis 11:15 declara: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese es el desenlace. No es la Tercera Guerra Mundial. No es la bomba nuclear. No es el colapso económico. El final es Cristo reinando. La pregunta es: ¿estás listo para ese final? ¿Es Jesús tu Señor y tu Salvador hoy, no solo de palabra, sino en la práctica? ¿Él gobierna tu corazón, tus decisiones, tus prioridades? Si al escuchar todo esto sientes que estás lejos de Dios, o tibio, o distraído, este es un buen momento para volver. No necesitas un templo lujoso, ni un ritual complicado. Ahí donde estás puedes decirle: Señor, reconozco que he vivido distraído, preocupado por las cosas de este mundo, pero hoy quiero volverme a ti con todo mi corazón. Perdona mis pecados, limpia mi vida, dame tu paz en medio de estos tiempos inciertos. Quiero estar preparado, no solo para cualquier guerra,
sino para encontrarme contigo. Y si ya caminas con Cristo, pídele que te use como instrumento en este tiempo, que te dé sabiduría para hablar con otros, firmeza para no ceder al miedo, y discernimiento para leer las noticias con la Biblia abierta, no con el corazón desesperado. ¿Está por comenzar la Tercera Guerra Mundial? No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es que la palabra de Dios se cumple, que Jesús viene pronto, y que los que confían en Él no serán avergonzados. Si este mensaje te ayudó a ver los tiempos que vivimos con una perspectiva bíblica, te invito a compartirlo con alguien que hoy está con miedo por lo que ve en las noticias. Que este estudio no se quede solo en tu mente, sino que se convierta en luz para otros. Que el Señor te guarde, te dé paz y te fortalezca para los días que vienen. Y recuerda, más importante que saber la fecha de cualquier guerra, es estar seguro de a quién pertenece tu corazón para la eternidad. Quiero conocer tu opinión sobre el rumor de la Tercera Guerra Mundial, así que déjamela saber en los comentarios, los leo.